Loida, que impartió y enseñó a una hija llamada Eunice. Y Eunice le enseñó también, era la mamá de Timoteo. Pero me encanta porque dice, trayendo a la memoria, dice el apóstol Pablo, o sea, me acuerdo, te veo y me acuerdo de tu abuela y me acuerdo de tu mamá. No porque te portes mal, sino porque dice, traigo a la memoria la fe, no que, no fingida. Es decir, Timoteo, o sea, tú eres alguien que no haces cosas para llamar la atención. Tú eres una persona íntegra, porque así lo fue tu abuela, así lo fue tu mamá, seguramente así lo eres tú. No, alguna vez no le dijeron, ¿cómo te pareces a tu madre? Y no necesariamente en los rasgos físicos, sino por las actitudes, comportamientos, pensamientos, acciones que nosotros también realizamos. ¿Alguna vez a quién se lo dijeron? Y es importante que nosotros entendamos esto. Ahora, hay que influir, diga conmigo, positivamente. Positivamente. Ustedes tienen un valor y una capacidad increíble de influenciar sobre los hijos, pero hoy tienen que ustedes tomar una decisión. Entiendo que Dios me ha dado un poder, y no solamente sobre sus hijos, también sobre su casa, sobre sus esposos, sus parejas, la gente que te rodea. Entonces, tú necesitas desarrollar entendimiento, compromiso y tener ese peso de responsabilidad de saber que tu conducta va a ser imitada por los de tu casa. Y Pablo resalta una cualidad y dice, porque reconozco que la fe que tú tienes es una fe que no finge, que no aparenta, que no, es decir, te transmitieron cosas positivas. Yo estoy seguro que si hoy estás aquí y creo que puedes reconocer que hay muchas cosas positivas que tu madre pudo transmitirte. Hay gente que podrá decir, mi mamá me enseñó a trabajar. ¿Alguien lo puede decir? Hay gente que podrá decir, mi madre me enseñó a no darme por vencido. Mi madre me enseñó a que se vale llorar, pero me tengo que levantar. Mi madre me enseñó a respetar a los adultos. Ese tipo de cosas son las que son valiosas. Las madres tienen el poder dado por Dios para guiar a sus hijos. El proverbista dice, ¿verdad? Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no olvides la dirección de tu madre. Mira cómo es Dios. Y aquí los hombres tenemos que entender algo. Dice Dios en el proverbio, hijo mío, escucha la instrucción de tu padre. ¿Quiénes dan las instrucciones? ¿Quiénes dan las instrucciones? Mujeres, ¿quiénes dan las instrucciones? Diga, el hombre. ¿Quiénes dan las instrucciones? Casi le da una embolia. Por supuesto, tiene que haber un hombre que es de instrucciones. Porque si no hay un hombre que dé instrucciones, pues alguien las tiene que dar. Pero le dice Dios le está hablando a los hijos. Y le dice, escucha la instrucción de tu padre. Y dice, pero debes de seguir la dirección de tu madre. Mira cómo está la organización de Dios para la familia. Los padres, los hombres, tenemos que dar instrucciones. Y en otra ocasión tenemos que entender bajo qué circunstancias, cuáles son los parámetros. Tienes que estar conectado como hombre, tienes que cumplir como hombre, porque no es nada más aquí se hace lo que yo hago. Una de las cosas para que una mujer se sujete a un hombre, dice, así como Cristo es cabeza del esposo, la mujer sujétese a su marido. Y esto va para los hombres. No puedes esperar tú pedir sujeción cuando tú no te sujetas a Cristo. Esa es la cadena. Ok, pero le dice,
escuchan la instrucción, los padres dan instrucciones, pero ¿quiénes son los que dirigen esas instrucciones? Es decir, este es el rumbo, este es el sentido, por supuesto, comunicación, pareja, decimos, trazamos qué es lo que queremos para la casa, qué es lo que queremos para los hijos, qué vamos a comprar, qué vamos a cenar ahora en Navidad, va a ser pavo, pollito, huevito, una piernita, pero dice, va, pero la madre es la que lo dirige. Ahora, en estas dos expresiones, instrucción y dirección, ¿quién se entiende que pasa más tiempo con el resto del equipo que son los hijos? ¿Papá o mamá? Hagamos esto. Es decir, y no quiere decir que los hombres tenemos que desafanarnos y olvidarnos de responsabilidades. Lo que está diciendo la Escritura es que ustedes, mujeres, tienen que entender el alto grado de influencia que ejercen sobre la casa, sobre la familia, sobre los hijos, sobre la sociedad. Una de las cosas que hoy el pecado está haciendo es ofrecerle estatus a las mujeres, profesiones, aplausos, y muchas mujeres están renunciando a la gran influencia que deben de ejercer en casa por alcanzar el éxito social, el éxito profesional, el éxito empresarial, el éxito financiero, que no está mal que lo logren. Es más, yo sé que Cancún es una de las ciudades que invita y muchas veces obliga que tanto hombre y mujer tengan que trabajar, pero eso no significa que tanto hombre o mujer tengamos que olvidar la tarea principal que tenemos en torno a la casa. Entonces, esto es parte de la influencia. Cómo una abuela influenció positivamente a una hija y cómo una hija influenció positivamente sobre Timoteo, y Timoteo llegó a ser un hombre íntegro, recto, sin duda alguno, como todo adolescente joven, tuvo sus etapas, tuvo sus ideas, tuvo sus locuras, pero tuvo una mamá que estuvo ahí y finalmente Timoteo fue ordenado para dirigir la obra de Dios. ¿Qué futuro quiere usted para sus hijos? ¿Qué futuro quieres tú para tu familia, para tus próximas generaciones? Necesitas volver al propósito de Dios. Ahora, ¿en qué áreas y en qué sectores una mamá puede influenciar? Y te quiero compartir tres lugares o tres áreas donde tú necesitas influenciar. Número 1, la influencia para que sus hijos sean bendecidos. Una mamá tiene el poder para que sus hijos sean ¿qué? ¿Qué es lo contrario a bendecido? No vamos a hablar de ello hoy. Pero hay muchas mujeres que no están logrando que sus hijos sean bendecidos con tus acciones, con tus pensamientos, con tus formas, con tus maneras. Dios te ha dado ese poder para influenciar positivamente y lograr que tus hijos sean bendecidos. Hebreos capítulo 12 del verso 14 al 17, vamos a leer. Hay una historia que el escritor de los Hebreos trae a considerar en el Nuevo Testamento, pero es una historia que sucedió desde el principio, que se encuentra en el libro de Génesis. El escritor de los Hebreos, cuando menos 2000, 3000 años después, trae a colación y trae a la luz este pasaje bíblico o esta historia, y nos dice en el libro de Hebreos qué fue lo que pasó de manera sintetizada, y nos trae la historia de dos hermanos que tuvieron rivalidad, Jacob y Esaú. ¿Sí se acuerda de la historia? Dos hermanos que deberían de llevarse bien, se esperaba que fueran
carnales, que fueran que fueran los mejores amigos, pero en algún momento la historia se rompe entre ellos y uno de ellos intenta matar al otro. Y por mucho tiempo hemos tenido una historia algo confusa y medio borrosa en nosotros como creyentes. Hebreos capítulo 12, verso 14 al 17. Vamos a leer. Mira cómo empieza esta parte el escritor a los Hebreos. Dice, lea conmigo: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar. ¿Y cómo se puede perder la gracia de Dios? Dice, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ojo, fíjese cómo empieza el escritor de los Hebreos a entrar en materia. ¿Sí? Puedes dejar de alcanzar la gracia de Dios. No necesitas ser el peor drogadicto, no necesitas ser la peor mujer, el peor asesino. No sea que brotando una pequeña raíz de amargura, no solamente tú vas a dejar de alcanzar gracia, sino que dice, por ella muchos van a ser contaminados. Y si estamos hablando de la influencia de la mujer hacia su familia, una mujer con un corazón sano desarrollará una familia, y cuando tiene un corazón enfermo emocionalmente, ¿qué crees que va a pasar? Verso 16. No sea que haya algún fornicario o profano como quién. Y aquí viene la historia, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Y qué comida pidió Esaú? ¿Qué se le antojó? Potaje. Él tenía la bendición de la primogenitura, porque era el primero. Dice la Biblia que cuando su madre Rebeca dio a luz, dijeron, ay, son gemelos, son cuates. Y dice que sacaron al primero y Jacob venía agarrado de la patita, como diciendo, hey, tranquilos, esta historia todavía no se termina. Pero aquí viene el desarrollo de lo que el escritor a los Hebreos nos está explicando qué sucedió realmente. Como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, verso 17. Porque ya sabéis que aún ¿después de qué? ¿Después de qué? No. Dice, porque ya sabéis que aún ¿después de qué? ¿Qué hizo en el verso 16? Ponme el verso 16. ¿Qué hizo con su primogenitura? La despreció, la menospreció, la rechazó por un momento. Verso 17, ahora sí, verso 17. Porque ya sabéis que aún después de ¿qué? De que vendió su primogenitura, deseando heredar la bendición, ¿qué pasó? Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró. Está duro esto. Verso 18. Bueno, hasta ahí, hasta el verso 17. Déjame el 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Estamos hablando de la influencia que tiene una mamá para hacer que sus hijos sean bendecidos. Sean bendecidos. Siempre nos han pintado la historia de que Jacob fue un ¿qué? Un ladrón, un aprovechado, que robó la ¿qué? La primogenitura. Bien que lo persiguió su hermano, bien merecido la tenía. ¿Por qué? Porque engañó a su papá. Pero en aquellos tiempos, como hasta los actuales, un trato es un. Un día estaba Esaú viniendo del campo y Jacob estaba preparando un guiso y olía rico, un potaje como los que hace Anita. No, usted tiene que probar el potaje de Anita. Nada más que no vendo mi primogenitura. Casi, ya me sé la historia. Y dice que Esaú venía del campo y le pidió Jacob. Ahora,
hacen un trato. Le dice Jacob, dame el derecho del primogénito. ¿Y qué le dijo Esaú? Te lo doy. O sea, le dio lo mismo. ¿Quién quería ser bendecido, Jacob o Esaú? ¿Quién valoraba la bendición de la primogenitura, Jacob o Esaú? O sea, y Dios mira las intenciones del corazón, ¿sí o no? Dios pesa nuestras intenciones. A veces nosotros manejamos y nos conducimos con desprecio hacia las cosas que Dios quiere hacer y quiere darnos. Esaú no era inocente, ni le vieron la cara, ni lo engañaron. Esaú voluntariamente dijo, a mí me vale un cacahuate la primogenitura, dame comida, es lo que quiero. Hicieron un trato. ¿Por qué explico esto? Para saber nada más la historia, ¿verdad? Y saber quién era el bueno y quién era el malo, porque a lo mejor por muchos años tú crees que Jacob fue el malo, y por ahí Dios hizo el milagro y le cambió la historia, ¿verdad? Y le resolvió los problemas. Cuando su padre Isaac estaba a punto de morir, llama a Esaú, pasaron mucho tiempo, pasaron muchos años, y le dice, Esaú, que era el primogénito, le dijo, Esaú, ven para acá, mira, yo ya me voy a morir y es tiempo de que yo te bendiga. Ve al campo, cocíname un estofado rico, así como sabes que me gusta, tú lo sabes preparar, y cuando regreses, entra a mi tienda, entra a mi cuarto, siéntate a mi lado, y voy a bendecirte como un día mi padre me bendijo a mí. Y Esaú salió, dice, para hacer lo que su padre le había hecho. Pero a Esaú se le había olvidado algo, que él había menospreciado, la primogenitura. Y es entonces cuando aparece ¿quién? La mamá. Y dice que la mamá estaba ¿qué? Escuchando detrás de la tienda, no por chisme, no porque quería intrometerse, sino porque quería que su hijo sea bendecido. Y entonces la mamá le dice, Jacob, ven para acá. Tu papá va a bendecir a Esaú. Y tenemos que entender que la mamá ya sabía la historia de estos dos muchachos, que Esaú había menospreciado la primogenitura y que Jacob la había procurado. Y le dice, ahora, ¿quién es el que quería engañar al papá? ¿Jacob o Esaú? ¿Quién es el que quería engañar al papá? Es que las historias tienen que ver con la versión que se dé. Y entonces, trae un cabrito, la mamá lo cocina como sabe que al viejo le gusta, y le dice, en lo que yo lo preparo, báñate porque tú hueles a ovejas y necesitas oler a campo. Y porque tu papá para ese entonces ya no veía, era ciego, tanto que cuando se acerca a Jacob le dice, deja, no te puedo ver, pero sí puedo sentirte. Y dice que Jacob se tuvo que poner, ¿qué? Vello, de piel de oveja, porque Jacob era hombre peludo, pelo en pecho. Y Jacob no. ¿Y quién le dio esas instrucciones a Jacob? Ve y trae un cabrito, tráemelo para que yo lo cocine, ponte una piel de oveja para que cuando tu papá palpe, sepa que tú eres Esaú y no eres Jacob. Aparentemente hasta aquí es una historia de fraude, de mentira y de engaño, parece telenovela. Finalmente viene la bendición sobre Jacob, lo bendice. Y entonces llegaba el otro tipo, Esaú, con el cabrito en la espalda, que igual se fue, tardó lo que quiso, a pesar de que su papá le había dicho, mira, ve, porque yo, o sea, si a ti te dicen, hijo, ven para acá porque estoy a punto de morir, necesito firmarte el documento de la casa. Y estás trabajando. Tú sales corriendo, jefe, me voy, hoy es que Eddie tienes que atender la mesa, me vale la mesa, me van a dar mi herencia. ¿No? O sea, tú te desprendes de donde estás y corres.
Pero dice que Saúl se fue en la mañana y hasta la tarde, ahí venía él, ¿verdad? Con su cabrito en la espalda. Y mientras que él venía a la hora que él quería y creía que lo iban a esperar, ya había otro que había sido bendecido. Ay, es que Dios no me bendice, es que Dios no responde a mis oraciones, es que Dios como que me está rechazando. No, eres tú quien no te estás dando prisa. Ahora, cierro esta aclaración legal. Cuando Esaú se entera, grita, llora, pero no de arrepentimiento, sino de coraje, porque hay de lágrimas a lágrimas, ¿va? ¿Cómo le dicen a los niños lágrimas de qué? Nada, ¿verdad? Y todavía las mamás ay, pobrecito mi bebé. Nada, lágrimas de cocodrilo, no están llorando, te están chantajeando. Y dice que Saúl pegó un grito y lloró. Pero no fue de arrepentimiento. Él allá tuvo la oportunidad de decir, ¿qué hice? Dejé pasar mi bendición. Papá, perdóname porque no sé qué hubiese hecho su papá, pero tenía que darle solución. Pero su llanto y su lloro de Saúl no fue de dolor ni de arrepentimiento, sino fue de coraje, de ira. Tanto que cuando él termina de gritar y de llorar, dice, me la va a pagar, se va a morir. Y esa tarde le dijo su mamá a Jacob, ¿sabes qué? Vete, porque tu hermano ya se enteró y quiere matarte. Ahora, entendamos cómo está la historia, porque me resultó interesante en base a lo que leímos, porque a veces, no, Jacob fue el ladrón. No, Jacob no fue el ladrón. Jacob amó la bendición. Jacob hizo lo que tenía que hacer y fue bendecido. Ahora, ¿cuál es el contexto de esto hoy hablando hacia las mujeres? Escucha. Tú debes vigilar la vida de tus hijos para que sean bendecidos. Hay mamás, hay mujeres que hoy les vale cacahuate lo que sus hijos. Hoy no sé en qué momento, la verdad, no sé en qué momento el mundo, la sociedad nos metió un chip y dijo, ay, los hijos son libres de hacer lo que quieran. Ellos tienen derecho de ir a donde quieran, ¿no? Y un día los dejamos de vigilar, un día dejamos de procurarlos, porque nos vendieron la idea de que un buen papá o unos buenos padres son aquellos que no interfieren en la felicidad de sus hijos. Y cuando hay padres que están, ¿dónde estás? Dame cuentas, a ver tu mochila. Recuerdo cuando uno de mis hijos me dijo, es que mi privacidad de mi mochila, ¿va? Coscorronazo, jalada de patilla, gancho al hígado, lo dejé noqueado como 5 minutos y le tuve que revisar la mochila. Rebeca sabía quién era su hijo, sabía y conocía el corazón de su hijo y sabía en los pasos que andaba a sus hijos. Por eso cuando ella escucha que Saúl está a punto de recibir la bendición, ella le dice, Jacob, es tu bendición. Mujeres tienen que hacer todo lo que dependa de ustedes para que sus hijos sean bendecidos. Todo lo que dependa de ustedes para que sus hijos sean bendecidos. Yo sé que hoy está de moda que ustedes, las mujeres empoderándose, ¿no? Se escucha bien padre. Empodérense. Pero ese empoderarse muchas veces hace que tu tarea y tu labor como mamá la dejes de hacer. Te olvidas de las tareas de casa, te olvidas de las tareas con tus hijos, te olvidas de ellos. ¿De qué serviría ser reconocida como la mejor trabajadora del año, no del mes? Y cuando volteas a ver a tus hijos, ¿dónde están? No importa la edad que tengan sus hijos, mujeres, tú tienes el poder de influenciar sobre ellos para que sean
grandemente bendecidos. Rebeca conocía a su hijo, sabía lo que hacía y procuró que sea bendecido. Le dijo: hijo, tu bendición ha llegado. Y Dios bendiga a las mujeres que hoy están aquí con tus hijos, con tu familia. Dios bendiga a las mujeres que hoy tienen a hijos entre sus brazos. Tú necesitas saber, hijo, que Dios te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te proteja. Pero tú tienes que formar un ambiente y una atmósfera de bendición. Yo recuerdo a mi madre todos los domingos por la mañana. Agarraba de esos discos grandotes y los ponía en el tocador. Y todos los domingos nos levantaba escuchando cantos infantiles de niños, pero que nos dirigían hacia Dios. No le ponga perreo, no le ponga duranguense, no le ponga Vicente Fernández, no le ponga Paquita la del barrio. Haz que tus hijos sean bendecidos. Y esa es una labor que Dios tiene para ti. Segundo, las madres pueden ejercer una influencia sobre el futuro de sus hijos. Sobre el futuro de sus hijos. Él sí, Dios te bendiga. Tienes hoy a tu niño allá. ¿Cómo se llama? Jared. Jared. Sí sabes que un día ya no lo vas a poder cargar entre tus brazos. Y que va a crecer. Ahora, ¿qué futuro tú ves en él? ¿Y qué futuro tú quieres que tus hijos tengan? Yo sé que se portan mal, son tercos, pero tú necesitas entender esto. Proverbios 31:1. Proverbios 31:1. Dice así. Está hablando de una mamá y dice, lea conmigo, palabras del rey Lemuel. Muy bien, ¿palabras de quién? ¿Quién era Lemuel? Un rey. Se piensa que es el mismo Salomón. Algo como Lemuel Salomón, o Samuel o Salomón Lemuel. Palabra, o sea, pero este personaje no era cualquier persona, ¿era un qué? Era un rey, o sea, ya era un hombre, ya era alguien que había trascendido y que había logrado algo en la vida, llegar a ser alguien en la vida, y no solamente para que ahí medio viva, sino que él gobernaba sobre toda una nación. Pero un día este Lemuel estaba como Jared, chiquitito. ¿Y quién pudiera decir que un bebé no podrá llegar a ser alguien que bendiga a muchos? Ahora, estamos hablando de la labor de una mamá. Y este pasaje es muy poderoso y profundo. Y dice que esta mamá le hablaba a su hijo. ¿Qué es lo que tienen que hacer las mamás? ¿Qué es lo que tienen que hacer las mamás? Pero hoy muchas mamás solamente ven teléfono, celular. No hablan con sus hijos. Le voy a decir algo. Es un mal que hoy está pasando. Y si aparte el hijo se mete también en el celular, por eso hay mucho déficit en el desarrollo neurolingüístico de nuestros niños actualmente. Elsie, ¿tú hablas con Jared? ¿Hablas o no hablas? Cintia, ¿tú hablas con Lemuel? No, con Liam. ¿Quién más? ¿Hablan con ellos? ¿No parecerían unas locas? O sea, no te escucha o no te entiendes, que no te comprende. Pero eso una mamá le vale cacahuate. Porque sabes que estás empezando a tener una comunicación y establecer una
perfecta comunicación, diálogo con tus hijos. Y los estudios avalan y demuestran que lo que las madres comunican a sus hijos en esa edad, aunque hoy no tienen raciocinio o no tienen el cabal entendimiento para comprender, pero es como una pequeña semilla que se queda ahí. Y cuando llega el tiempo en que el hijo desarrolla intelectualmente, entonces ¿qué quieres que pase? Esa semilla da fruto. Y esos hijos terminan muchas veces haciendo lo que escucharon a sus padres y principalmente a su madre decirle. Por eso hoy hay mucha gente deprimida, que tiene mucho dinero, puede tener posición y puede tener grandes cosas, pero siente un vacío, no sabe por qué, porque tal vez no gozó y no disfrutó y no tuvo la bendición de unos padres, principalmente de una mamá que le haya dicho: hijo, tú vas a ser una persona especial, importante, tú serás un hombre de bien. Díganselo a sus hijos. Tú vas a ser alguien que la sociedad admire, respete, porque tú aprenderás a respetar, tú aprenderás. Profecía con la que le habló su madre. Ponme el verso, por favor. Profecía con que le habló su madre. Ahora, yo te estoy diciendo que las mamás tienen que aprender a hablar, pero ¿cómo debe ser el lenguaje de las mamás? ¿Qué fue lo que hizo la mamá de Lemuel? Ella le habló, pero ¿con qué? ¿Con qué? ¿Y qué es una profecía? ¿Habla del presente o habla del futuro? Tú tienes que preparar a tus hijos para ello. Yo sé que muchas tienen que trabajar, yo sé que muchas tienen que salir de casa, yo sé que muchas tienen que hacer otras cosas. Pero después de que hagas lo primordial o lo necesariamente urgente, dedícale tiempo a tus hijos. Habla con ellos. Diles quiénes son. Diles el valor que ellos tienen para ti. Hazles saber que son un regalo de Dios para tu vida. Ya cuando están grandes, ya tú reclámales. Pero a esa edad, bendícelos. Las madres siempre nos recuerdan cuando algo sale mal. Pero queremos que hoy, la generación de estas mujeres que hoy tenemos en casa, sean mujeres que le recuerden a sus hijos cuando algo hicieron bien. Una de las frases que a las mamás les encanta decir cuando nos salen mal las cosas es que, ¿te lo qué? Te lo dije. Está bien, es parte del funcionamiento. Pero no, ¿por qué no hoy, mamá, te pones en acción y dices: Señor, que el día de mañana yo le quiero decir a mi hijo? Yo me imagino a esta mujer cuando este hombre finalmente fue ungido y le pusieron la corona de rey sobre su cabeza. Yo me imagino a su mamá diciendo: hijo, ¿qué? Te lo dije, ibas a llegar a ser alguien importante. Pero esta mujer necesitó visión, necesitó entendimiento, necesitó saber que Dios tenía algo especial para sus hijos. ¿Y sabes qué? No necesitan ser gobernadores, presidentes. No todos podrán llegar a ser presidentes. ¿Cuántos presidentes tiene México? No todos. Pero todos los hijos, todos los niños están en el plan de Dios y tienen un propósito de Dios para su vida. Y el propósito de Dios para nuestros hijos es que sean hombres y mujeres muy, muy bendecidos. ¿Cuántos creen que nuestros hijos pueden ser bendecidos? Dale un fuerte aplauso a Dios por ello. 3. Las mamás también pueden influenciar sobre sus hijos, sobre sus acciones que ellos hacen. La mamá tiene influencia sobre las acciones y los tiempos de sus hijos. Así como le enseñaste: hijo, no te dejes, cuando vengas, agárrale y atínale a la nariz. ¿No? A veces es necesario y mira, la agarras del pelo y le haces así.
pero le das un buen jalón y con eso la vas a... Y entonces una de dos, o te le trepas y la terminas o sales corriendo. Son instrucciones que son necesarias sobre las acciones de los hijos. Y a veces tuvo que ser, esa época fue extraordinaria, ¿no? Para nosotros y decir. Ahora, la influencia de las mamás pueden hacer que sus hijos tengan las acciones y acelerar los tiempos de Dios para ellos. Evangelio de Juan capítulo 2 verso 1 en adelante nos está hablando sobre la historia de cuando Jesús convierte el agua en, diga, el mejor vino. No en vino, sino en el mejor vino. Ahora, vamos a leer. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Seguimos. Y fueron también invitados a las bodas. ¿Quiénes? O sea, Jesús ya era un hombre grande, ya era un hombre maduro, 30 años aproximadamente, que era la edad promedio en que los hebreos consideraban que un hombre ya era mayor de edad. Y sus discípulos, o sea, Jesús ya había comenzado de alguna manera a accionar, pero nunca había hecho un milagro. Verso 3, seguimos leyendo. Y faltando el vino, ¿quién? La madre de Jesús le dijo a Jesús, Jesús, no tienen vino. Leemos, seguimos. ¿Y Jesús qué le dijo? Aún no ha venido mi hora. Siguiente. Su madre, ¿quién? ¿Quién? Como que dice, soy tu madre. Su madre le dijo a los que servían, hagan todo lo que os dijere. ¿Y qué creen que hizo María? Se fue y le dejó el paquete a Jesús. Estaba Jesús con sus discípulos, pero dice que nunca había hecho un milagro. Es más, ese milagro que Jesús hizo es el primer milagro que Jesús hace en su ministerio. Pero cuando estaba María ahí, y tenemos que entender, ¿se acuerdan de la serie el mejor vino? El mejor vino que vimos el año pasado. Decía Sam en su prédica que se entiende que María no solamente era una invitada más, sino que María era una especie de wedding planner. Porque a una invitada, ¿qué le tienen que decir? Oye, se nos acabaron los chescos, ¿no? Sino que le dicen a la gente que organiza. Entonces, y va María y dice, Jesús, se nos acabó el vino. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Yo qué? ¿Te acuerdas que hablamos de la comunicación que hay entre madres e hijos? Yo me imagino que con las miradas María le dio unas instrucciones a Jesús que le dijo, o sea, cuando María le dice, no tienen vino, Jesús entendió que le estaba diciendo, Jesús, tú eres hijo de Dios, tú vas a resolver esto, lo vas a solucionar y la boda va a seguir todo bien. Y Jesús le dice, ¿no ha llegado qué? ¿No ha llegado qué? ¿Con quién estaba hablando María? ¿Con quién? Con Jesús. Y Jesús era su hijo, al menos como mamá. María fue el vaso, el instrumento, la mujer que Dios escogió para que fuera la madre de Jesús. El mismo Jesús, escucha esto, el mismo Jesús, diga conmigo, el mismo Jesús. Ese mismo Jesús que era el Hijo de Dios y que él sabía que era el Hijo de Dios, ya había sido bautizado por Juan el Bautista. Se abrió el cielo y escuchó la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oí, y vino el Espíritu Santo, reposó sobre él. Extraordinario. Pero ese mismo Jesús, cuando estuvo enfrente de una situación, él dijo, mamá,
no ha llegado mi hora. ¿Te imaginas? O sea, ¿cómo es que Jesús le dijo, mamá, no ha llegado mi hora? ¿Y qué le dijo María? ¿Cómo que no ha llegado tu hora, chamaco? Me haces el milagro, conviertes el agua en vino y todo el mundo que se sacia. Se fue. ¿Quién fue quien impulsó a Jesús a empezar su ministerio? ¿Quién? ¿Quién impulsó a Jesús a iniciar su ministerio? Jesús dijo, todavía no es el tiempo. No es el tiempo. No es el tiempo. Si por Jesús hubiese sido, como Él es eterno hasta el día de hoy, ¿va? Jesús hubiese dicho como muchos muchachos, mamá, no es mi tiempo. Ya tienen bigote y se sienten todavía chiquitos, ¿ah? Ay, no pueden asumir responsabilidades. Ay, no pueden. Ay, mi hijo, mi hija. María le dijo, hey muchacho, eres Jesús, recuerda que eres el Hijo de Dios. ¿Cuántas veces te he dicho que un ángel me visitó y me dijo que iba a quedar embarazada y que el hijo que yo iba a tener era el Hijo de Dios y tú eres el Hijo de Dios? Tienes 30 años y de acuerdo a la cultura hebrea es el tiempo en el que tú necesitas comenzar a ejercer tu ministerio. Así que dale para adelante. ¿Sabe qué veo hoy en muchas mamás? Ay, está chico mi hijo, está chico. Está chico, todavía no le puedo enseñar a respetar gente. Está chico, todavía no le puedo llamar la atención. Está chico, todavía no lo puedo corregir. Ay, está chico, no le puedo pegar. Lilia, ¿a qué edad te habrán dado tu primer pin? Se nos están escapando generaciones porque muchas mujeres no entienden esto, que eres tú la encargada de hacer que tus hijos accionen y que entren en el tiempo de Dios. María le dijo, Jesús, tú dices que no ha llegado el tiempo, pero yo soy tu mamá y yo te digo que ha llegado el tiempo. Y ese día Jesús hizo su primer milagro y de ahí hasta la fecha no hay otro nombre debajo del cielo en que el hombre pueda ser salvo más que el nombre de Cristo Jesús. Pero ¿quién lo hizo? Una mamá. Aplaudamos el nombre de Dios. Una mamá. Hoy es más santa porque está en la presencia del Señor. Yo te contaba la semana pasada que aceleraron muchas cosas en mí. Un niño de 7, 8 años viajar parado 2 horas de camión a la 1 de la mañana y al otro día tener que ir a la escuela. Hoy mis padres hubiesen ido a la cárcel. Qué malos papás, qué mala mamá, inconsciente la mamá. ¿Cómo deja que ese hombre lleve a su hijo y lo... Pero siempre mi mamá me dijo, hijo, hay que ir. Por supuesto, yo muchas veces dije, mamá, no quiero ir. Dile a mi papá que no. Mamá, quiero quedarme a ver las caricaturas. Quiero ver los cazafantasmas. Quiero ver la Pantera Rosa, que era lo que se pasaba en aquel tiempo. Y mi mamá me decía, no, hijo, es que ha llegado tu tiempo. Todavía tengo 8 años, mamá. Mamá, tengo 8 años. Dale, porque Dios tiene algo para tu vida. Mi madre me enseñó a tomar decisiones. Y una de las cosas que me enseñó mi madre me dijo, cuando tengas que decidir entre Dios y yo, dale prioridad a Dios, hijo. Habían muchas ocasiones que quisimos, por ejemplo, celebraciones de 10 de mayo, celebraciones de Navidad, Año Nuevo, este tipo de... Yo quería estar con mi mamá, pero mi mamá me decía, hijo, tienes un ministerio, tienes una iglesia. Y me decía, o ven antes
o ven después, pero nunca ocupes el lugar de Dios para mí. Y ella me enseñó y me dijo, tampoco yo quiero ocupar el lugar de Dios en tu vida. Y nos aceleró y nos dijo, sirve a Dios, honra a Dios. Mi mamá decía, después habrá tiempo para los abrazos, para los besos, después habrá tiempo para muchas cosas. Que Dios bendiga a cada una de las mamás que hoy están aquí. Tienes un gran poder para influenciar positivamente en la vida de tus hijos. ¿Para qué? Para que sean bendecidos, para que su futuro sea de éxito y para que sus acciones y sus tiempos sean en el tiempo de Dios. Enséñalos a honrar a Dios, enséñalos a servir, enséñalos a venir. Ay, pobrecito, es que no puedo, los adultos no puedo servir porque mi hijo está chiquitito. Tráetelo. Te voy a decir algo. Las personas que esperaron la edad correcta para enseñarle a sus hijos, cuando ellos quisieron enseñarles lo correcto, ellos ya habían aprendido lo incorrecto. Recuerdo que mi mamá muchas veces llevaba una sábana, la ponía en el piso y allá nos dejaba, porque éramos niños, pero estábamos dentro de la iglesia. Y me decía, hay que escuchar, tienes que aprender. Y me decía, esa es la maestra de los niños y tienes que obedecerla. Mamá, pero es que Juanito, Pepito, y ellos, pero tú eres mi hijo y tú tienes que ser diferente. Y toda esa terapia que dan las mamás, creo, y una de las cosas, yo se lo he dicho y lo digo a los jóvenes, una de las cosas que me obliga, y lo voy a decir así, que me obliga, porque muchas veces intenté, quise y tuve el deseo de hacer como todo mundo, pero que me obligó a... ¿Qué crees? Es que mi mamá le pasaba el chisme a todo mundo que yo era un buen hijo. Mi mamá le pasaba el chisme a todo mundo que yo era bien respetuoso. Y mi mamá le pasaba el chisme a todo mundo de que podían confiar en mí. Y entonces cuando yo veía que me acordaba, voy a dejar mal a mi mamá, voy a dejar mal a mi jefa. ¿Y sabes por qué? Porque también lo que mi mamá me enseñaba la avalaba con sus acciones y con sus hechos. Porque fue una mamá de ese calibre. Le dice Pablo a Timoteo, te veo a ti, Timoteo, y me parece ver que estoy viendo a tu mamá. Y me parece ver que estoy viendo a tu abuela. Están cortadas con la misma tijera. Tienen la misma línea de pensamiento. Saben honrar a Dios. Saben hacer las cosas bien. Y le dijo a Timoteo, no defraudes lo que ellos te enseñaron. Por eso le dice, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Lo que te escuchaste de mí, hazlo. Y le empieza a dar otras series de instrucciones para poder ejercer de manera satisfactoria su servicio en las cosas de Dios. Ahora bien, no se trata de que, quiero terminar con eso, no se trata de que todos nuestros jóvenes sean pastores, misioneros, evangelistas y cosas así. Yo sé que Dios levantará gente que les sirva en un ministerio específico, pero de lo que te estoy hablando es que el día de mañana tú puedas decir, yo se lo dije a mi hijo. Que el día de mañana tú puedas decir, yo sabía que mi hijo iba a poder formar su familia. Y que iba a ser un buen padre, y que iba a ser un buen esposo, o que iba a ser una buena mamá, y que iba a ser una buena esposa. Yo sé el carácter de hijo que formé en ellos. Mujeres tienen un gran poder, tienen un gran poder. Y con esto cierro. ¿Cuál es el poder que Dios les ha dado? A ver,
Las mamás tienen varios poderes. El poder de la chancleta, ¿no? Ah, no. Ah, no, decía mamá. Ah, no. Sí, mamá, sí lo hago. ¡Wow! Esa chancleta. ¿Alguien experimentó el poder de la chancleta? Ah, milagrosamente, ¿verdad? Ni la rosa de Guadalupe, era la chancla de Guadalupe. Sí, mamá, yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago. No sé qué pasaba. A ver, otro poder de las mamás. ¿Qué otro poder tenían las mamás? ¿O tienen las mamás? Voy a contar hasta tres. Tres las mamás, ¿verdad? Una, dos. Y ni llegaba a tres y ya andábamos haciendo. ¿Otro poder? El poder de la mirada. Muchos de nosotros fuimos corregidos de mirada. Gracias a Dios por esas miradas matonas, ¿verdad? Y nos contaban la historia de cómo nos iba a ir. ¿Otro poder? El poder del pellizco. Pero ese pellizco que nadie veía. Discreto. Porque mamá eran discretas, ¿verdad? ¿Te acuerdas que te abrazaban? Ay, ven acá, papito. Y por aquí abajo, no llores y no grites. ¿Verá que sí lo vas a hacer? Gracias a Dios por esas mamás. Esos son poderes que usted tiene, pero le voy a recordar uno más. El poder del amor. El poder del amor. Y quiero terminar con una lectura que está en primer libro de Reyes, capítulo 3, verso 17. Primer libro de Reyes 3, 17. Y quiero pedirle a todo el mundo que estemos de pie. Vamos a leer esos versículos hasta el 27. Hay una historia muy buena de dos mamás. Yo le puse nombre de telenovela, Amigas y Rivales. Dice, y dijo una de ellas, está hablando de dos mujeres, y dijo una de ellas, ah, Señor mío, Salomón cuando juzga, ¿no? Yo y esta mujer, o sea, ya no era amiga, ya no era amiguis, ahora amigas y rivales, por eso, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa, es decir, que las dos tuvieron hijo. Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, está diciendo la primera, le está diciendo al rey Salomón, que esta, porque ya no es su amiga, ahora es esta mujer, ¿verdad? Cuadro de mujeres. Después de dar yo a luz, que esta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Seguimos. Y una noche, el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Es decir, que lo ahogó. Seguimos. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado. Y puso al lado mío su hijo muerto. Imagina la historia. Seguimos. Y cuando yo me levanté de madrugada, ¿para qué? Para darle el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo. Y el que yo había dado a luz. Leemos, seguimos leyendo. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y así hablaban delante del rey. Seguimos. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no,
mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. O sea, había un problema. Seguimos. Dijo el rey, tráigame una espada, y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partan por medio al niño vivo y den la mitad a la una y la mitad a la otra. Si tanto lo quieren, ahí va. Seguimos. Lea conmigo. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo y dijo, señor mío, dad a esta el niño vivo, pero no lo mates. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, que lo partan. Está claro, ¿no? Cuando alguien ama. Cuando amas, estás dispuesto a sacrificar, a entregar. Esta mamá estaba reclamando que era su hijo el que estaba vivo. La otra es la que se estaba aprovechando. Pero cuando el rey Salomón con sabiduría dijo, pártanlo y denles la mitad para que cada una se vaya con su mitad. Entonces dice que algo pasó en su interior, en sus entrañas de mamá. Y dijo, no puedo permitir que mi hijo muera. Y dijo, aunque es mi hijo y aunque soy la madre legítima, estoy dispuesto a entregarlo con el único fin de que mi hijo pueda vivir. Verso 27. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo maten, porque ella es su madre. Una mamá es la que sabe amar. Una mamá es la que lo que te mueve es ese espíritu de amor, es ese espíritu de ese coraje, pero no coraje de ira, sino coraje de voy a hacer que mis hijos salgan adelante, voy a lograr que salgan adelante. Y yo sé que hay historias que ustedes nos han compartido de cómo has hecho que tus hijos salgan adelante, que tuvieron complicaciones bien duras, bien difíciles, jóvenes que hoy están aquí, es más, hasta a lo mejor ya están casados. Estoy seguro que conoces historias que tu mamá te ha platicado o a lo mejor nunca te lo platicaron, pero seguramente que hay jóvenes y adolescentes que cuando naciste te ibas a morir, pero hicieron hasta lo imposible para que tú salgas adelante. Ese es el amor de una mamá. Y mujeres, ese es un don, ese es un regalo que Dios les ha dado a ustedes. No es que los hombres no lo tengamos, pero el grado de influencia que ustedes tienen sobre la casa, sobre la familia y hoy de manera especial sobre los hijos es única. Ejérzanlo, háganlo, instrúyanlos. Y cierro con esto. ¿Pero de qué mujeres estamos hablando? ¿Eran las mejores mujeres? ¿Eran mujeres importantes? ¿Eran mujeres de buen testimonio? ¿Eran mujeres de bien? ¿Me pones el verso 16, por favor? 3:16, ¿dónde empieza la historia de estas mujeres? Dice, en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres. ¿Y qué tipo de mujeres eran? ¿Sí sabe lo que significa? Eran prostitutas, eran mujeres que vendían su cuerpo a los hombres, por la razón que sea. La historia que leímos habla de dos mujeres, pero estas mujeres eran prostitutas. ¿Se acuerda que dice, vivíamos en la misma casa? Se entiende que era la casa de citas donde ejercían ese trabajo. Ahora, no estamos viendo su condición moral o algo. Lo que yo quiero enfatizar es el amor de una mamá. Puedo pensar que estas mujeres, y es sobre todo la que amó a su hijo y dijo, aunque lo tenga que entregar, pero que no muera, tal vez no sabía quién era el padre, había estado con tantos hombres, que quién sabe quién era el papá.
Pero a ella no le importó quién era el papá. Tal vez no sabía quién era el padre, pero algo ella sí sabía, quién era la mamá. Y si no sabía quién era el papá, o a lo mejor sí sabía quién era el papá y cuando fue y le dijo no le respondió, ella dijo, no pasa nada. Puede faltarle a su papá, pero no le va a faltar una mamá. Así que a todas las mujeres que hoy están aquí, no importa la situación, no importa, antes del matrimonio, fuera del matrimonio, después del matrimonio, como haya sido, hay una gran bendición que Dios te ha dado. Eres mamá, eres mujer, y eso es lo que Dios honró. Esta historia no tiene que ver con la vida moral de estas mujeres. Lo que nos enseña es el valor que Dios le da a una mujer. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Quiero invitar a las mujeres que le den gracias a Dios por este valor que Dios les ha dado y el gran poder que ustedes tienen para ejercerlo. Pueden ejercer el poder, hay veces se ejerce el poder de la chancla, de la mirada, un montón de cosas, pero el mayor de ellos es el amor. Si ustedes ejercen ese poder, yo he escuchado a niños decir, pégame, no me duele. ¿Lo han dicho? Porque el poder de la chancleta sí es muy poderosa, pero llega un momento en que ya no es poderosa. Pero cuando tú como mujer ejerces el poder del amor, donde tus hijos estén, se van a acordar de todo lo que tú has hecho por ellos. Así que hoy yo te invito a que seas esa mujer. Bendice a tus hijos, influye sobre ellos, apúralos. Diles, hijo, hay que ir a servir. No te ay mamá, es que tengo mucho sueño. Ay hijo, duérmete. No lo despierten y ya tiene 30 años el hijo. Papá, vas a bendecir a tu familia. Tienes que bendecir a tu casa. Dale, esfuérzate, dale, camínale para adelante. Ese es el valor de una mamá. Gracias Espíritu Santo, en esta tarde te doy por todo lo que tú nos permites hacer y hoy estar reunidos en este lugar y en esta casa. Espíritu Santo, te pido que tú bendigas la vida de cada mujer que está aquí presente. Que tú bendigas la vida de cada una de ellas. En muchas puede haber un peso de conciencia, de malestar, de sentimientos que les hace creer que no son una buena mamá, que no están haciendo bien la labor. Pero hoy, Señor, que tu palabra y este consejo pueda recordarles que la influencia que ellas tienen es muy poderosa. Nuestra sociedad, nuestras familias necesitan mamás que nos guíen para ser bendecidos. La sociedad y el mundo siguen necesitando a madres, mujeres que hagan esta labor. Nadie más lo podrá hacer. Dios le dijo a María, porque de ti nacerá el Salvador del mundo. Y María asumió la responsabilidad. Y estoy seguro que desde ese día mantuvo una relación fuerte, íntima con el Señor. Porque sabía que iba a llegar el día en que ella tendría que impulsar a su hijo para cumplir y alcanzar la salvación del mundo. Nuestros hijos, tus hijos, Dios te los ha dado, Dios les ha dado vida, Dios les ha dado el soplo para existir.
para que sean bendecidos. Hoy el mundo, el pecado, los vicios, los problemas, las diversiones nos están robando a nuestros hijos. Nos están arrebatando a nuestros adolescentes, nos los están quitando de nuestras manos. Hoy toma en Dios y dile: Señor, como la madre de Lemuel, voy a profetizarle a mi hijo, voy a hablarle. No importa la edad que ellos tengan, sigue bendiciéndolos, sigue alentándolos, sigue instruyéndolos, sigue motivándoles. Dile: no te des por vencido. Recuerda que Dios tiene un propósito y tiene un plan de vida para ti. Espíritu de Dios, te pido que bendigas a las mujeres que están aquí. Mujeres, levanten sus manos al cielo. Señor, sin duda alguna, un gran peso de responsabilidad has puesto sobre ellas. Pero si tú les has dado esta labor, es porque tú las creaste, las diseñaste con la capacidad, con la fuerza, con el poder de poder cumplir con esta misión. Que nada en el mundo los distraiga. Que no busquen únicamente una posición social, que no busquen únicamente un bienestar económico, financiero, que no busquen un reconocimiento popular. Creo que el mejor título que puedes escuchar de alguien es que te diga: mamá. Y hoy, Señor, bendecimos en tu nombre a cada una de las mujeres que están aquí, que son madres de generaciones, que son madres, Señor, hoy de hijos pequeños, pero que esos hijos serán adolescentes, serán muchachos y formarán nuevas familias, pero que la influencia que ellas, Señor, ejercerán a partir de hoy va a guiar la vida de esas generaciones. En el nombre de Jesús, bendigo, Señor, en tu nombre a cada mujer que hoy está aquí presente. Dale la sabiduría, dale el entendimiento, dale la fuerza, dale el empuje. Pon en ellos, Señor, ese coraje positivo para no darse por vencido, por vencidas. Pero también te pido, Espíritu Santo, por el corazón de cada mujer que puede estar, Señor, en agonía, sufriendo por alguna situación, circunstancia. Ven con tu presencia y recuérdales que son especiales para ti, que son mujeres diseñadas en tu plan y en tu propósito. Espíritu Santo, muchas gracias te damos. Te honramos y te bendecimos.